Muy buenas noches, mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de historia y estoy de vuelta para una nueva clase con los alumnos de tercer año de secundaria. Estamos con el capítulo número 5, que es la ilustración. Aquí, como ven, tengo el boletín abierto, pero vamos a utilizar el resumen para poder entender qué es lo que significa la ilustración. Recuerden comenzar primero por aquí para que después vayan al libro y entiendan todo el texto que hay ahí. ¿Está bien? Primero, la ilustración, ¿qué cosa es? Es una nueva forma de pensar, es una filosofía nueva, ¿ya? Que surge en el siglo XVIII en Inglaterra y luego se va a trasladar a Francia. Aquí, como vemos, ¿no? Nace en Inglaterra en el siglo XVIII y luego su máximo desarrollo lo vamos a ver que va a ser en Francia. Esta ilustración va a ser la base de la Revolución Francesa, que lo vamos a ver en 1789. ¿Está bien? Por eso es importante recalcarlo. También se le llama siglo de las luces, es cierto, el siglo de las luces, porque aquí es donde se va a pulir bastante el uso de la razón, las letras, las ciencias, etcétera, ¿no? Es una nueva forma de pensar. Aquí la razón predomina sobre la fe. La fe se deja a un lado, la creencia en el cristianismo se deja a un lado. Aquí vamos a ver bastantes representantes que obviamente van a ver como a la religión como, digamos, un límite o a un ente que limita al desarrollo de la razón, pues, ¿no? Del raciocinio, de la ciencia, de las letras. Va a haber una dura crítica a la religión aquí. ¿Está bien? También se busca proteger los derechos del campesinado. Es cierto, aquí con la ilustración vamos a ver que unos representantes van a defender los derechos de los campesinos, que son ciudadanos también de un reino. Aquí vamos a entender que la ilustración va a velar por los derechos de todos los ciudadanos y los va a tomar a todos como iguales. Veamos, características. Una de las características es espíritu racional crítico. Claro, un espíritu racional y crítico simplemente es no creer simplemente porque una persona lo dijo y ya eh, es verdad, ¿no? Digamos, o sea, yo puedo tener un libro, puedo leerlo y decir, ah, ya, si lo dice esta persona, todo lo que dice es cierto. No. Aquí el espíritu racional y crítico significa que ellos mismos van a buscar el porqué, van a ser críticos ante todo lo que la ciencia presenta para ver si realmente es cierto o no. No, no simplemente se trata de creer, sino de razonar si es cierto. ¿Está bien? Negación del derecho divino del rey. Aquí hay algo muy importante que tienes que saber. En la ilustración niega el derecho divino del rey para gobernar. El anti-absolutismo. Recuerda que el rey, para los reinos europeos, el rey era, digamos, quien gobernaba porque Dios lo había puesto ahí. Según lo que se creía es que los reyes gobiernan porque en un tiempo determinado, hace mucho tiempo atrás, en realidad esos líderes ya existían y era porque Dios lo había puesto ahí, ¿no? Entonces ellos tenían una razón de ser. Si nosotros, digamos, el pueblo decide sacar al rey, se está yendo en contra de las leyes de Dios. Así se creía, ¿no? Que el rey, digamos, como que es el representante del Dios en la tierra. Así, está bien. Entonces nadie podía criticar la palabra del rey. Nadie podía irse en contra del rey. El rey entonces tenía poder absoluto. Significa que él tomaba las decisiones para el pueblo y no tomaba sus opiniones, simplemente él decidía el destino de su pueblo. Por eso que la ilustración va a estar en contra de eso, de ese absolutismo, por eso le he puesto acá. La ilustración es anti-absolutista, ¿ya? Porque critica ese derecho divino del rey. Dice, el rey no ha sido puesto ahí, el pueblo es el que lo ha puesto ahí. Más adelante vamos a ver que uno de los representantes va a hablar claro y conciso sobre eso. Como les decía, también va a haber crítica a la religión. La ilustración critica bastante la fe de la religión, ¿no? Dicen, utilicen más la razón que la fe, decía. Cuestionamiento de la sociedad. Se cuestiona a la sociedad. O sea, la sociedad comienza a pensar sobre sus derechos. Hay autores de esta ilustración que va a hacerles pensar a la sociedad sobre quiénes son y qué derechos tienen como ciudadanos. ¿Está bien?
y les va a dar cierta soberanía, cierto poder a los pobladores, ¿no? Ellos mismos se van a dar cuenta de eso. Y amor por la naturaleza. Bueno, el amor por la naturaleza surge aquí, ¿no? Con la ilustración, ¿no? El amor por los seres vivos, por el campo, por todo ello. Amor a la naturaleza. Bien, vamos ahora con los representantes de esta ilustración. Como yo les había dicho, la ilustración nace en Inglaterra. ¿Y quién es el que tiene el pensamiento ilustrado, digamos? ¿Quién es el precursor de este pensamiento ilustrado? John Locke. Él es el precursor en Inglaterra, pues, ¿no? Precursor del pensamiento político ilustrado, quien escribió un libro llamado Ensayo sobre el entendimiento humano. Acá critica bastante el uso de la fe, más bien apoya el uso de la razón, ¿no? Incluso también se atisba que él comienza a pensar en la igualdad de derechos, cosa que después más adelante vamos a ver que en Francia se va a poner en marcha. Entonces John Locke tiene ese pensamiento ilustrado que va a ser la base para que en Francia nuevos jóvenes lean los escritos de John Locke y también sientan influencia por ese pensamiento, ¿no? ¿Y quiénes son estos representantes franceses que van a ser influenciados por John Locke a través de sus escritos? Tenemos a 3 representantes en Francia: Montesquieu, Voltaire y Rousseau. ¿Está bien? Vamos a ver cada uno de ellos y qué propone cada uno, ¿ya? Montesquieu, de 1689 a 1750, defendió la división de poderes, división del poder. Él dijo: el poder no puede estar centrado en una sola persona, que es el rey, debería estar compartido. Ahí está. Dijo: el poder debe estar dividido en 3, entre ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Eso no le suena? En las repúblicas actuales sabemos que los poderes que gobiernan son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Nos han hecho repetir eso varias veces en nuestra primaria y en nuestra secundaria se los vuelvo a repetir. Así están organizadas las repúblicas. Ahora, esto es lo que propone Montesquieu hace ya bastante tiempo. ¿Por qué Montesquieu dijo tiene que estar dividido el poder? Les explico. Imagínense que el poder de decisión, que es el poder ejecutivo, el poder, digamos, máximo, lo tiene el rey. El rey decide qué hacer. ¿Está bien? El poder legislativo, que es aquel poder el poder que significa crear leyes, ¿ya? Ese es el poder legislativo. Imagínate que también lo tenga el rey. O sea, el rey puede crear leyes y puede poner en marcha esas leyes. ¿Está bien? Y el poder judicial. El poder judicial, imagina que también estuviera dentro del rey. El rey también sería juez. O sea, el rey también decide sobre los casos. ¿Te imaginas que todo eso esté dentro de una sola persona? Que el rey tenga todos esos poderes de impartir justicia, de crear leyes y de poner en marcha esas leyes. ¿Qué significa? Que el único que decide acá en todo es el rey. Si al rey se le apetece hacer una ley, sin importar si le afecta o no al pueblo, él lo puede hacer. Porque no ves que él es el poder legislativo. ¿Está bien? Y las quiere poner en marcha. También lo puede hacer porque él es el poder ejecutivo. Entonces, todo eso, cuando los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial, están dentro de una sola persona, a eso se le llama absolutismo. Porque solo una persona tiene el poder absoluto, tiene el poder de todo. Entonces, lo que propone Montesquieu es que no sea así. Porque hay otros reinos que, por ejemplo, les va mucho mejor que en Francia y tienen prosperidad económica y todo, y no está así. Por ejemplo, en Inglaterra ya había parlamento. Otro de los representantes va a hablar sobre esto, ¿ya? Pero les voy a dar un alcance. Dicen que ahí el poder estaba dividido, estaba compartido. El rey era el poder judicial, no, perdón, el poder ejecutivo, el que decide, pues, ¿no? Y el poder legislativo estaba en el Parlamento. El Parlamento era un grupo, obviamente, parlamentarios que eran elegidos por el pueblo y ellos representaban la voz del pueblo. Y el rey tenía que escuchar al Parlamento y no podía, digamos, hacer caso omiso a lo que ellos opinaban. Digamos que el rey no podía hacer lo que quisiese.
porque el parlamento era un poder límite, o sea, el parlamento limitaba el poder del rey. ¿Me entiendes? Entonces como que ahí había una balanza, mira, el parlamento que era la voz del pueblo con el rey. Había una balanza de poderes. El rey no podía hacer lo que quiere porque el pueblo se podía venir abajo, porque los intereses del pueblo se venían abajo. ¿Entiendes? Y el pueblo tampoco no podía hacer una revolución, sacar al rey, porque tampoco, pues no. Entonces lo que ellos hicieron es hacer un pacto en una balanza. Los dos tienen poder y los dos se ayudan mutuamente. Eso sucedió, por ejemplo, en Inglaterra. Así estaba dividido el poder. Por eso que Montesquieu se lanza con esa propuesta. Dice, hay que dividir el poder en tres. ¿Me entiendes? Obviamente esto no le va a gustar al rey Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, que más adelante vamos a ver. A ellos no, porque en Francia estaba el absolutismo. El rey tenía todo el poder. No les va a gustar que un Montesquieu esté andando por el pueblo diciendo eso. O que un libro escrito por Montesquieu esté circulando por los mercados y la gente lo está comprando y lo está leyendo. No le conviene, porque si la gente dice, oye, Montesquieu tiene razón, toda la gente se le viene encima al rey y el rey, chao, se acabó. Le dan una revolución y se muere. Y adiós reino. Eso no le conviene, por eso que muchos de ellos, algunos, fueron, digamos, limitados, censurados. Algunos libros de ellos fueron, por ejemplo, también sacados de circulación. Se hacía lo posible para que estas ideas no lleguen, ¿no? Bueno, pero al final sabemos que sí se llegó a, o sea, sí llegaron a oídos todas estas enseñanzas, ¿no? Voltaire. Voltaire, de 1694 a 1778, él criticó el origen divino del poder. Si nosotros habíamos visto acá arriba, aquí vemos al representante, ¿no? Voltaire es el que critica el origen divino del poder. Él dice, no, el rey no tiene derecho divino. No es porque el Dios lo ha puesto ahí. Y por esa razón no comparte la idea de que el rey tenga el poder absoluto. Y además el rey gobierna a un pueblo y el pueblo no está siendo escuchado. Él también está de acuerdo con las ideas de Montesquieu en que debería haber un parlamento así como en Inglaterra. Hay un escrito que él hace, como ustedes ven acá, cartas filosóficas o también cartas inglesas, diccionario filosófico. De esos tres quiero centrarme en uno, que es las cartas inglesas. Aquí es donde, bueno, al principio se llamaban cartas sobre Inglaterra, después ya cartas inglesas. ¿Qué habla en esas cartas? Hace una comparación entre Inglaterra y Francia. Las compara en varios aspectos. Y uno de ellos que me encanta bastante es la comparación sobre el Parlamento. Porque dice, mira cómo en Inglaterra tienen un Parlamento y el Parlamento es el límite del poder del rey. El rey no puede hacer lo que quiera porque el Parlamento también limita el poder del rey. Así comparten ambos poderes. Pero en Francia no se está haciendo eso, dice, porque el rey tiene todo el poder, la nobleza tiene todo el poder y no lo comparte o no escucha las opiniones del pueblo. El pueblo no participa en la política. Así dice, ¿no? Aprendamos de Inglaterra que el pueblo sí puede participar en la política porque ellos eligen a los miembros del Parlamento, así decían. Así hay que hacerlo. Bueno, obviamente eso tampoco no le va a gustar a nuestro rey Luis, a los Luises, ¿no? Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. No le va a gustar, ¿ya? Y obviamente también censurados algunos de sus escritos, pero igual por contrabando comenzaron a venderse sus libros igual. Rossiu o ruso. ¿Está bien? Algunos pronuncian Rossiu o ruso. ¿Ya? Defendió la soberanía popular. La soberanía popular, ¿qué cosa es? Rousseau les está diciendo al pueblo que el pueblo es soberano. El pueblo es el que debe gobernar. Porque nosotros decimos, ¿quién es el soberano normalmente? ¿A quién se le llama soberano? Al rey. El rey es el rey soberano. Ya. Pero acá él está diciendo, el soberano es el pueblo. El pueblo es el que debería gobernar para su beneficio. El pueblo tiene derechos y tienen que todos ser considerados como iguales. Todos son ciudadanos, todos tienen derechos, todos tienen también así como deberes y derechos, los tienen como igual. Entonces,
Esa es la soberanía popular. Él lo habla claramente en... Bueno, él escribió dos libros, El Contrato Social y El Emilio, pero quiero hablar del contrato social porque es el clave acá. Aquí en el contrato social él habla de que la sociedad ha hecho un contrato. La sociedad, el pueblo ha hecho un contrato. ¿Y cuál es ese contrato? Uno, de que todos, claro, son recibidos como iguales, obviamente, y van a velar por la seguridad de todos, por el beneficio de todos. Ese es el contrato que han hecho. Ahora, pregúntate tú, ¿de dónde sale el rey? El rey sale también del pueblo porque el rey en un tiempo también fue parte de la sociedad, solo que la sociedad acordó, escúchenme bien, acordar significa quedar en algo, ¿no? La sociedad acordó de que uno de ellos sea su líder, dice, que él nos gobierne, que él nos proteja, pero claro está, ese líder tiene sus deberes con nosotros, que es protegernos, cuidarnos y velar por nuestros beneficios. Porque Él gobierna para el beneficio de todos. Y nosotros le juramos apoyarlo, fidelidad, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Entonces, eso es el contrato social. Con el contrato social está diciendo varias cosas. Está diciendo que el rey ha salido del pueblo, no ha venido de Dios, sino que el rey ha sido elegido por el pueblo. Así como el rey entonces ha salido del pueblo, perdón, se me fue la voz. Tiene que hacer las cosas a favor del pueblo, Dios mío. Ya. Tiene que hacer las cosas a favor del pueblo. Eso significa que el rey tiene que escuchar al pueblo, tiene que escuchar sus opiniones y no puede entonces decir que yo gobierno nada más. No me importan las opiniones de los demás, del pueblo, que es en realidad el soberano. No puede hacer eso. Bien, ahora vamos con la enciclopedia. Si bien ya hemos visto los representantes de la ilustración, ahora vamos a ver la enciclopedia porque este libro va a ser, digamos, el que engloba todo el pensamiento ilustrado. Todo, 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 todo. Cuando nosotros vamos a una librería y decimos, señor, tiene un libro donde estén todas las materias, todos los temas, ciencias, matemáticas, letras, y te va a dar un libro pesado el cual se llama enciclopedia. Y en esa enciclopedia está todo. Bueno, obviamente de manera general, pero está todo. Es un librazo, ¿sí o no? Porque actualmente pues esos libros tienen el nombre de enciclopedia que surge de un libro que apareció acá en la ilustración, que tenía el nombre Enciclopedia. La enciclopedia engloba todos los conocimientos que se saben hasta ese momento. Ahí está, esa es la enciclopedia. Fue un proyecto impulsado por Denis Diderot y Jean D'Alembert. Veamos una imagen de la enciclopedia, señor. Esa es la enciclopedia original. ¿Está bien? Ahí vemos a Denis Diderot. La imagen de Jean D'Alembert no se encuentra visible, pero está también ahí en el libro. ¿Ya? Acá dice enciclopedia o diccionario razonado de ciencias, de artes y de oficios. Dice, por una sociedad de gente de letras. Claro, ¿quiénes van a escribir esto? La gente de letras. Como ellos, los filósofos. Algunos que tienen pasión por la historia, por la geografía, por las ciencias y letras, ¿no? Ahí está. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una imagen de cómo era la enciclopedia, pero no solamente la enciclopedia reunía todos los conocimientos adquiridos en aquel tiempo, sino que fue un escrito crítico a la religión. Ahí, si bien habían bastantes materias, dentro del libro se criticaba a la religión. Decían que con la religión no se puede basar en ciencia. Así criticaban, ¿no? No se puede avanzar, que la religión es un límite para el avance de las ciencias, para el avance de la razón. Así que si queremos avanzar en la razón debemos de dejar por un lado la fe y seguir con la razón. Y también criticaba el régimen político absolutista, porque también dentro de esos escritos estaban cosas como los que había dicho Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Ahí está. Porque incluso también algunos textos, ¿ya? Y
de manera general lo digo, algunos textos también algunos textos que están dentro de la enciclopedia fueron elaborados por algunos de ellos, porque colaboraron para la creación de la enciclopedia, ¿ya? Colaboraron con ello. Entonces, esa enciclopedia, digamos que es como el proyecto más importante de toda la ilustración. Es donde se engloba toda la ilustración. Ahí está. Y vamos con la número 5, que esto de acá es importante que sepas, aunque ya lo habíamos visto en un tema anterior, pero lo voy a repetir. El despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? El despotismo ilustrado es cuando un rey acepta la ilustración, pero aún así utiliza la ilustración para poder seguir sometiendo al pueblo. Recuerden que la ilustración, escúcheme, recuerden que la ilustración dice, ¿no? El gobierno tiene que ser para el favor del pueblo, para el beneficio del pueblo. El pueblo es el que debe beneficiarse del gobierno. El gobierno tiene que procurar el bienestar del pueblo. Así, ¿está bien? Pero además también la ilustración decía, pero el pueblo tiene que participar en la política, en las decisiones y todo ello. Ahora, ¿a qué viene esto del despotismo ilustrado? Van a haber algunos reyes que dicen, ya está bien, pueblo. Perdón, dice pueblo. Me faltó la L. Dice, ya está bien, pueblo. Vamos a gobernar para su bienestar. Es cierto, gobernamos para su bienestar. No se preocupe, la gente, chévere, bacán. Ya, van a gobernar para nuestro bienestar. Eso está muy bien. El rey entendió la ilustración. Alabado sea. Pero no. O sea, sí lo entendió, pero él lo va a utilizar de una forma a su conveniencia. Dice, vamos a gobernar para el bienestar del pueblo, pero sin la participación del pueblo. O sea, Federico II de Prusia, quien es el que usa esta frase, dice, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Se acuerdan? Es una frase que ya lo había repetido creo que en el tema 2. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Quiere decir, el rey dice, pueblo, voy a gobernar para el bienestar de ustedes, pero sin ustedes, sin sus decisiones, sin sus opiniones. Yo voy a crear lo conveniente para ustedes. Ahí está. Mira cuál es esa punta de lanza que le dieron al pueblo, ¿no? Llegaron a su corazón diciéndole de qué vale que nosotros hayamos reclamado por el bienestar del pueblo si al final el rey quiere seguir manteniendo la decisión. Por eso que en Francia más adelante se va a llevar a cabo la Revolución Francesa. Claro que este es uno de los factores, pero van a haber otros factores más que van a hacer que en Francia estalle una revolución donde el pueblo va a querer la cabeza del rey. Y literalmente lo digo, van a querer la cabeza del rey. Ya lo vamos a ver en un tema posterior cómo termina esta historia. Bien, vamos a ir de una vez al boletín. Pero sí, antes quería mostrarles unas imágenes de cómo fueron representados los más característicos representantes de la ilustración. John Locke, ¿no? el precursor del pensamiento ilustrado. Montesquieu, el que dividió el poder en tres, ejecutivo, legislativo y judicial. Voltaire, el que dijo, oye, el reino viene de Dios, ¿no? El reino tiene poder divino, ¿no? Y Rousseau, quien dijo, el pueblo es el que tiene la soberanía, el pueblo es el que debería gobernar y tiene poder de decisión. Y claro, la igualdad de derechos. Ahí está, ¿ves? Resumidito así como les digo. ¿Ya? Vamos a hacer ahora sí el libro. En el libro vamos a dirigirnos a las páginas 158, 159 y 160. ¿Está bien? Yo aquí ya tengo el material abierto. Ya lo he obviamente realizado. Pero acá la cuestión es para que ustedes entiendan el porqué de las respuestas. ¿Ya? En la número 1 dice, ¿cuáles fueron las principales características de la ilustración? Si nosotros vamos al tema, ahí vemos que hay varias características de la ilustración. Primero dicen uso de la razón, o sea, un espíritu racional y crítico. Ese es uno. Segundo, dijo, el rey no tiene derecho divino, ¿no? Entonces, negación del derecho divino del rey. El rey no procede de Dios, no es el representante de Dios en la tierra. No. ¿Está bien? Eso decía la ilustración. Crítica a la religión, obviamente también criticaban la fe, decían, ¿no?
Pongamos a la razón por encima de la fe y ya está. Entre otros más, ¿ya? He puesto entre otros porque ya no me alcanza, pues. Ya no hay espacio ya, si no pusiéramos más. 2. Mencione 2 obras de Voltaire. 2 obras de Voltaire, las cartas filosóficas, cartas inglesas, diccionario filosófico. Ahí podemos poner varias. Solo 2 nos pide. 3. Mencione 2 obras de Rousseau. La principal, como les decía, que es el Contrato Social, y el segundo, que es el Emilio. Y 4. Explique cuál es la importancia histórica de la enciclopedia. ¿Por qué es importante para nuestra historia la enciclopedia? Porque la enciclopedia es la que va a generar un cambio en el pensamiento del ser humano. No es que la enciclopedia critica la religión, critica al régimen absolutista. Entonces, ¿qué he puesto? No solo reunía los conocimientos adquiridos por la humanidad a través del tiempo. No solo era eso, sino que fue crítica contra la religión y fue también crítica contra el régimen político absolutista. ¿Está bien? Bien, lectura. Vamos a ir ahora sí a la lectura que se encuentra aquí. Es una lectura pequeña, así que esto lo vamos a hacer rapidísimo. Dice, las nuevas ideas nacieron de la burguesía. ¿Quiénes son la burguesía? Veamos. El origen de las nuevas ideas, esas ideas de la Ilustración, no se encuentran en la desesperación de la clase campesina o artesanal, como a veces se afirma, sino en la reacción de la burguesía, que estaba formada principalmente por comerciantes y banqueros. Me voy a detener un ratito ahí para poder entender bien el tema. Dice que las nuevas ideas, o sea, la Ilustración, no proviene de la clase campesina. O sea, no es un campesino el que dijo, oye, tengo la idea de que el pueblo es el soberano, tengo la idea de que el reino proviene de un derecho divino. No son los campesinos los que tienen ese pensamiento. ¿Quiénes son los que originan ese pensamiento? Es la burguesía, porque la burguesía son los comerciantes, son los banqueros, son los que tienen algo de dinero con el cual solventarse, y ellos son los que filosofan. ¿Está bien? Son los que piensan y comienzan a crear esas ideas, pues. Porque tienen tiempo para hacerlo. El campesino no tiene tiempo para hacerlo, ¿sabes? Porque todo el día está trabajando. No tiene tiempo para filosofar. Entonces, se dice que entonces la Ilustración nace de la burguesía. Ahí en la burguesía. Veamos. En efecto, esta clase media se está refiriendo a la burguesía, elemento social que apareció en la Edad Moderna y que en parte había hecho posible el triunfo del absolutismo al apoyar a los reyes contra los señores feudales, al final resultó lo más perjudicada por dicho sistema, ya que se convirtió en la víctima de los privilegios mantenidos por la nobleza. Dice que la burguesía como clase media surge en la Edad Moderna, cuando todavía había luchas entre señores feudales y el rey. Ahora, la burguesía en ese tiempo, como clase media, apoyaba al rey, y el rey logró vencer a los señores feudales y volvió a recuperar su poder. Ahí está. Y todos bacán con el rey. Sin embargo, los reyes se van a adjudicar todos los privilegios y la clase media no. La burguesía dice, por las puras hemos peleado ayudando al rey porque después nos hemos visto perjudicados, no tenemos ni siquiera poder de decisión. O sea, por eso se vieron víctimas de todos esos abusos. Seguimos. Por ello, la reacción de la burguesía contra los abusos del antiguo régimen tuvo su fundamento doctrinario en las nuevas ideas. O sea, la burguesía dice que reaccionó contra los abusos del antiguo régimen. El antiguo régimen es el rey absolutista, pues el rey que tiene el poder absoluto. Entonces dice que fue esta ilustración es una respuesta a esos abusos, ¿no? A esos abusos de poder. Ahora veamos. La número 1 dice, ¿qué clase social promueve las nuevas ideas ilustradas en el siglo XVIII? Ya lo hemos visto. ¿Quién es la que genera esas nuevas ideas? La burguesía, o también llamada la clase media, ¿no? ¿Qué es lo que yo he puesto acá? Sí, es la clase media, es decir, la burguesía que está compuesta por comerciantes y banqueros. Esa es. 2. ¿Por qué razón se produce las críticas en contra del sistema absolutista? ¿Por qué razón la burguesía reaccionó en contra del rey? Porque, ¿se acuerdan, no? El rey mantuvo sus privilegios.
el rey, la nobleza, la clase alta mantuvieron sus privilegios, ¿ya? El rey mantuvo su poder absoluto, mientras que la burguesía no tenía esos poderes. Ahí está, porque la nobleza mantuvo sus privilegios y el rey el poder absoluto. Esa es entonces la respuesta de la lectura. Veamos. Vamos a verificando el aprendizaje. Número 1 dice, la ilustración nace en Inglaterra, no vayan a poner Francia. Se desarrolla mejor en Francia, pero nace en Inglaterra con John Locke, lo habíamos visto. En lo político, los ilustrados criticaron el absolutismo, pues, ¿no? El poder absoluto del rey. Y el origen divino del poder. Decían que el poder del rey provenía de Dios. Ellos estaban en contra de esa idea. 2. Dice, fueron grandes impulsores de la enciclopedia. Ya, acá te está pidiendo los nombres de quienes impulsaron esa enciclopedia. Ahí tenemos a Diderot, Denis Diderot y Jean d'Alembert. Ahí están. Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Ahí está. Cuya redacción necesitó casi 30 años. Mira desde cuándo, ¿no? De 1751 que inició el proyecto hasta 1780 cuando terminaron esa enciclopedia. Es que es un trabajo arduo, pues, ¿no? Vamos con la 3, dice, relaciona con una línea según corresponda. ¿Quién defendió la nación de soberanía popular? La nación de soberanía popular, o la idea de soberanía popular, creo que sería lo más conveniente. ¿Quién es el que dijo esto? Rousseau, ¿no? Rousseau dijo en su contrato social, el pueblo es el soberano. Siguiente, criticó severamente la monarquía absolutista y defendió la división de poderes del Estado. ¿Se acuerdan quién dijo? El poder tiene que estar dividido en 3. Ejecutivo, legislativo y judicial. Montesquieu. Ahí está. Siguiente, representante del despotismo ilustrado. Su frase célebre fue, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Hemos visto que era uno de estos reyes, ¿no? Federico II, el representante del despotismo ilustrado. Negó el origen divino del poder. Una de sus obras fue Cartas Inglesas, o Cartas sobre los ingleses. ¿Quién es? Voltaire, ¿no? Voltaire es el que dice, pues no hay que aprender de los ingleses, como ellos tienen su parlamento y tienen un poder compartido con el rey. Está. Ahora, completa adecuadamente. Ilustración. Veamos, siglo. ¿En qué siglo surge la ilustración? Siglo XVIII. Cuna, Inglaterra. Ahí es donde nace, con John Locke. Máximo desarrollo, Francia. Máximo aporte, la enciclopedia. Ahí lo vimos, ¿no? La enciclopedia es el máximo aporte de toda la ilustración. Verificando el aprendizaje. Vamos con la número 1. Dice, al movimiento filosófico que se basa en la confianza y el uso de la razón y alcanza su máximo desarrollo en el siglo XVIII, ¿quién es? Obviamente es el tema que hemos tocado hoy, la ilustración, ¿no? Respuesta D. Ahí te está diciendo uso de la razón. 2. Es considerado precursor del pensamiento político ilustrado. Una de sus obras fue Ensayo sobre el entendimiento humano. Ese libro, recuerda que fue publicado en Inglaterra y el único que es inglés aquí, no hay. Si ves, no hay. Acá dice, ¿no? ¿Quién escribió Ensayo sobre el entendimiento humano? Ese fue John Locke. Así que te voy a pedir, por favor, que creas una alternativa imaginaria y le pongas Locke, por favor. Y esto ya yo lo haré llegar. Vamos con la 3. Una de las obras más destacadas fue el Ensayo sobre el entendimiento humano. ¿Otra vez? Dios mío, ya. Es lo mismo, ¿no? ¿Quién escribió el Ensayo sobre el entendimiento humano? Locke. Así que le pones de nuevo una. Vamos con la 4. No se relaciona con la ilustración del siglo XVIII. ¿Está bien? No se relaciona con la ilustración del siglo XVIII. La enciclopedia sí fue parte de la ilustración. La soberanía popular también. El deísmo también. División de poderes. También división de poderes en 3. El manifiesto comunista no. Esto es más adelante todavía.
¿no? Esto fue escrito por Karl Marx, que ya lo veremos a futuro. 5. ¿Con qué otro nombre se le conoce al siglo XVIII? El siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, es el siglo de las luces, ¿no? El siglo de las luces, el avance de la ciencia, las letras, el uso de la razón, eso. 6. A nivel político, las ideas ilustradas asumían una postura claro, las ideas ilustradas eran anti-absolutistas, ¿no? La ilustración estaba en contra del absolutismo del rey. 7. La ideología de la ilustración expresaba las apetencias de la surgente burguesía. Recuerda que es la burguesía quien crea la ideología de la ilustración, ¿no? Y es más que nada lo que quiere la burguesía también es ser escuchada. ¿Está bien? Ahora, los derechos del campesino y el proletario urbano, no tanto porque, bueno, es que proletario también va a aparecer un poco después, ¿no? Y bueno, como les decía, ¿no? Son la burguesía quienes son los ideólogos de la ilustración. Entonces, la D. Vamos con la 8. El pensamiento de la ilustración desarrolló fundamentalmente el principio de... sí. Lo que desarrolla normalmente es el principio del espíritu racional y crítico, el uso de la razón, ¿no? Ahí está. 9. La ilustración, corriente intelectual que surgió en Francia y que se extendió por toda Europa y América, se caracterizó porque, claro, aquí una de las características más importantes de la ilustración fue el cuestionamiento de la sociedad. La sociedad comenzó a cuestionarse sobre su existencia, sobre sus derechos, sobre lo que es, ¿no? Y vamos con la número 10. Dice, uno de los fundamentos de la ilustración fue el racionalismo. Estamos viajando un poco en el tiempo acá. Acá hablamos de racionalismo. Sí, el racionalismo que fue un pensamiento hecho por René Descartes. Ya, eso ya es unos siglos atrás, pero es base también de la ilustración. Entonces su máximo representante del racionalismo es René Descartes. ¿Ya? Entonces la alternativa sería la C de casa. Bien, creo que hasta ahí entonces sería el tema de hoy. Sí. Si ustedes necesitan ver de nuevo el video, no hay problema, denle con todo otra vez. Voy a seguir yo enviando algunos videos más para seguir con los temas. Yo hasta aquí entonces terminaría el tema número 5. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Cuídense. Chao.